Ser podcast. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Shakira es hoy la protagonista de una de las grandes noticias del día, porque la Audiencia Nacional ha anulado las sanciones, no sentencia firme todavía, seguramente habrá recurso, ha anulado las sanciones impuestas a la cantante correspondientes al año 2011 al considerar que no era residente fiscal en España en ese ejercicio y por lo tanto la agencia tributaria no podrá cobrarle esos 60 millones de euros que estaban estipulados en concepto de sanciones impuestas más los intereses. Ese es el titular, hay que buscar dos cosas aquí, la letra pequeña de los argumentos de la sentencia y luego algún detalle del comunicado que ha hecho público Shakira y que luego también quiero analizar. Lo primero es saludar a nuestro jefe de economía, Jordi Fàbrega. Jordi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esto es de un ejercicio en concreto, pero hubo una aceptación de culpa por parte de Shakira en otros ejercicios. Eso es lo primero, ¿no? Sí, hay que diferenciar bastante bien estos dos procedimientos. De lo que estamos hablando hoy es de lo que ocurrió en el año 2011. Ese año, según dice esta sentencia de la Audiencia Nacional, Shakira no cumplía ninguno de los tres requisitos para que se considere que su residencia fiscal estaba en España y por eso lo que hace la audiencia es anular tanto la liquidación del IRPF que le reclamaba la agencia tributaria como la sanción que le imponía por haber intentado defraudar esa parte del IRPF. Esto es lo de hoy. Lo que no cambia es lo que ha pasado respecto a los años 2012, 2013 y 2014. Sobre lo ocurrido en estos 3 años, Shakira llegó a un acuerdo con la Fiscalía y con la Abogacía del Estado hace ya un par de años, por el que admitía ese fraude, haber defraudado unos 14 millones de euros. En ese acuerdo de conformidad admitía ese fraude y aceptaba una sanción que consistía en un pago de una multa de 7 millones de euros, además de una pena de multa que no tuvo que cumplir de algo más de 3 años. Digamos que hay que tener claro que son dos procedimientos separados, sobre lo mismo, pero dos procedimientos separados, y que lo que se anula hoy es solo la parte del año 2011. Está muy bien apuntar esto porque, oye, es una contribuyente que le ha ganado un pleito de momento a Hacienda, pues enhorabuena a los premiados, no hay nada que decir, pero yo quería insistir en el contenido del comunicado que ha hecho público Shakira, porque en un momento donde hace mucho tiempo, demasiado tiempo, voces diversas del mundo de la política, de los influencers, etcétera, etcétera, han puesto la proa contra el pago de impuestos como si fuera una maldición bíblica, el comunicado de Shakira dice: después de más de 8 años soportando una brutal exposición pública, campañas orquestadas para destruir mi reputación, noches sin dormir, etcétera, etcétera, cada paso del proceso fue filtrado, distorsionado y amplificado, utilizando mi nombre e imagen pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes. Y concluye: hoy esa narrativa se derrumba y lo hace con toda la fuerza de una sentencia judicial. Mi mayor deseo es que esta resolución siente un precedente para Hacienda y sirva a los miles de ciudadanos corrientes que son abusados y aplastados cada día por un sistema que presume su culpabilidad y les obliga a demostrar su inocencia a costa de la ruina económica y emocional. Esta victoria está dedicada a ellos. Hombre, Francisco de la Torre, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Francisco de la Torre es inspector de Hacienda, es autor del libro Hacienda somos todos, es pregunta, es con interrogante, y además participó, eso es interesante que lo sepan los oyentes, como asesor en el guión de Celeste, la famosa serie interpretada por Carmen Machi, donde una inspectora de Hacienda sigue la pista a una cantante famosa, muy famosa, que se parece mucho a Shakira, para ganar licencias narrativas. Entonces, no sé, yo quería, Francisco, empezar por el contenido de este comunicado, por el mensaje que proclama directamente, ¿no? O sea, Hacienda amenaza, extorsiona, persigue. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que ese comunicado pues es un desahogo que puede ser entendible, teniendo en cuenta que efectivamente esta persona se declaró culpable y aceptó el pago de importantes cuantías en otros ejercicios donde quedó judicialmente establecido que era residente fiscal en España y que por tanto tenía que haber pagado unos impuestos que
que no pagó. Estamos hablando ahora en esta respecto de esta sentencia que se ha hecho pública del ejercicio anterior, el primer ejercicio donde debía haber declarado como contribuyente del IRPF porque residía habitualmente en España, y claro, el ejercicio de traslado, pues hombre, siempre es más discutible. Por otra parte, bueno, pues es un ejercicio donde esta persona, por lo que ha declarado, parece que se fue una temporada al extranjero de gira y, bueno, pues esto ha afectado al cómputo según la sentencia, ha afectado al cómputo de los días que tiene que tiene que residir en España para pagar, para estar obligada a pagar los impuestos. Pero efectivamente, bueno, más allá del desahogo, no se puede, en mi opinión, no se puede compartir toda esta serie de invectivas, simplemente porque por una razón técnica, una sentencia le haya dado la razón, que por cierto no es firme y está pendiente, y probablemente sea recurrida. Déjame, Carlos, decir y anunciar que desde la agencia tributaria nos dicen que van a pedir a la Abogacía del Estado que recurra esa sentencia ante el Tribunal Supremo, así que digamos que no estamos como apuntamos, no estamos en el último episodio de este choque. Francisco, en términos de opinión pública, que en casos así de tanta repercusión ha habido otros, y los hemos comentado, algunos los ha ganado Hacienda, otros los ha perdido, pero en términos de opinión pública, ¿cuál es la pregunta relevante que hay que plantearse ante un caso así? Ante un caso así, la pregunta es de qué estamos hablando, porque normalmente los casos de residencia suelen ser cuestiones de yo me he ido, pues no sé, a Alemania o a Estados Unidos y ¿dónde tengo que pagar mis impuestos? Y hay casos francamente injustos donde dos países están intentando a la vez cobrarle impuestos a una determinada persona. Sin embargo, hay otros casos donde lo que nos encontramos cuando no se es residente en España es que como la residencia era, por ejemplo, en un paraíso fiscal tipo Bahamas, bueno, pues resulta que o se paga IRPF en España o no se paga IRPF en España. Y bueno, pues eso, a ver, evidentemente tiene una respuesta legal, pero yo creo que hay que mirarlo con la perspectiva de no si se pagan pocos o muchos impuestos, sino o dónde los tienes que pagar, sino si esta persona, como los demás, debe contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la ley o si está exenta. Porque claro, en este supuesto nos encontramos con esa situación, donde si no se es residente en España, al final esos ingresos que ha tenido importantes, pues no tributan en ninguna parte. Y habría que preguntarse cuando efectivamente ella admite 143, por lo que he leído en la sentencia, la cantante admite 143 días, Hacienda dice que son 163 demostrados. Luego hay un problema, si queréis luego lo explico porque creo que es importante, con las ausencias esporádicas. Si la cuestión es si tiene que pagar algo o no tiene que pagar absolutamente nada. Y sobre eso, bueno, pues efectivamente se hace una comprobación y, como siempre en un Estado de Derecho, hay mecanismos de revisión. Esta inspección fue ratificada por el Tribunal Económico Administrativo Central y luego nos hemos encontrado que los tribunales, bueno, pues han hecho otra interpretación de las ausencias esporádicas y por eso no se llega a los 183 días. Francisco, yo te quería preguntar sobre esto. Sí. Porque claro, la ley exige, creo, 183 días de residencia fiscal. La agencia acredita 163, aquí habla de 143, bueno, estamos hablando como de 3 semanas de diferencia, y ese concepto que mencionas, y quizá no entendamos bien lo de la ausencia esporádica temporal, no sé si esto es muy excepcional o es algo habitual en este tipo de casos. Bueno, es bastante habitual porque normalmente, bueno, estamos en un país libre y la gente entra y sale, pero en principio uno vive habitualmente en un sitio, claro, y uno vive habitualmente en Barcelona, aunque de vez en cuando aunque estés de gira. Sí, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Otra cuestión es que es que te cambies de sitio y te mudes. Y entonces ya no estamos hablando de una ausencia temporal. ¿Cuál es el problema y por eso quizás sea un caso límite, el tema de irse de gira? Que es que no es que te vayas a otro sitio y tengas un cambio, una ausencia permanente, claro, sino que
lo que hay es una ausencia más o menos prolongada en diversos sitios donde tampoco eres residente. Entonces, bueno, pues aquí hay un cambio interpretativo en esta sentencia que estima que, que esa temporada que se pasó por varios países, pues que es demasiado prolongada para considerarla una ausencia esporádica. Es discutible, no digo que no. Jordi. Claro, es que aquí lo que ocurre, como contaba Francisco, es la cuestión del cambio de residencia, porque lo que dice la sentencia textualmente es que lo que aporta Shakira es un certificado de residencia fiscal desde el año 2007 en Bahamas. Ese es el lugar de residencia fiscal, supuestamente según este certificado, de Shakira ese año 2011, que sería el año en el que cambió su residencia fiscal a España. Como ese año, es decir, como para computar si la residencia fiscal está en España se tiene que cumplir alguno de los supuestos. Uno es que pase en España más de 183 días, otro es que el núcleo de sus actividades económicas esté radicado en España, cosa que ese año no ocurrió porque se pasó, según dice la sentencia, más de 120 días de concierto por 40 países, tampoco se cumpliría este segundo, y tampoco se cumpliría, según la sentencia, la tercera posibilidad, que es la de que Shakira tuviera aquí en España su núcleo familiar ese año 2011. Digamos que como ninguno de estos tres se ha cumplido, es en lo que se basa la sentencia para anular esta sentencia. Y eso es lo que cambia ya en 2012 cuando se considera que sí que la residencia fiscal está en España. Vale. Didi, Cristiaca, que te veía ahí deseoso de intervenir. Sí, joder, al final es que es muy difícil luchar contra un titular que dice que la agencia tributaria tiene que devolverse 60 millones. No tiene que devolver, porque no se los había cobrado todavía. Vale, pero bueno. Pues, pero sí, es un titular muy potente, claro. Muy potente, claro. Es decir, a ver, si yo me entero, Francisco, a Shakira se le pilla, como dicen en mi pueblo, con el carrito del helado el 2012-2013, ¿no? Ella se declara culpable, tiene que pagar una multa, etcétera. Sí. Pero no se ha conseguido demostrar lo mismo en el 2011. Entonces, claro, este comunicado que ella hace, ella sí que está generando una narrativa. Sí. Una narrativa a su favor y a favor de todos estos que se están escapando y es verdad que las ha pasado canutas, y que se la ha señalado, pues sí, es verdad, todo eso es cierto, pero de ahí a deducir... que el pobre inspector que haya hecho este informe y el pobre abogado del Estado que ha perdido este juicio se van a llevar una canción de Shakira, seguro, los pobres, ¿no? Pero claro, estamos hablando de eso. Este año no se ha demostrado. Los otros sí. Entonces, de alguna manera tenemos que equilibrar cuando hablemos de esto de a Shakira se declaró culpable de fraude fiscal, pero la agencia tributaria no ha conseguido demostrar, al menos por el momento, lo del 2011. Yo no estoy en las redes sociales, pero vosotros sí. Y estoy seguro que a esta hora hay centenares, si no más, mensajes de los que habitualmente lanzan campañas de estas de ¿para qué pagamos impuestos? Que nos roban, el Estado nos mete la mano en el bolsillo y tal. Y una cosa así lo que hace es amplificarlo y darle más altavoz. Es que es muy loco. Entonces, porque, claro, tiene la residencia fiscal en Bahamas. ¿De qué estamos hablando? Ni ella no vive en Bahamas, está Francisco, tributando una curiosidad, allí. Que decíamos que apareces en los agradecimientos de la serie Celeste, porque estuviste asesorando el guión. Estas investigaciones de Hacienda, como las que se plantean en la serie, tan meticulosas, tan detalladas, ¿son de película o en la realidad también se hacen con una cierta frecuencia? Bueno, no se hacen con muchísima frecuencia porque este tipo de casos son muy singulares, pero se les dedica, y efectivamente la serie tiene ciertas licencias de alguna forma cinematográficas, si queremos decirlo así. Claro. Pues hombre, si uno efectivamente mira, por ejemplo, los medios de comunicación para ver si una persona ha estado o no ha estado un día determinado, pero no se va a una biblioteca, normalmente los mira a través de la red y ese tipo de cosas, ¿no? Pero efectivamente sí que se le dedica un esfuerzo especial porque eso es una cuestión muy importante y porque son muy escasos los casos, pero las cuantías que se dejan de ingresar, cuantías que se defraudan son muy relevantes y además, pues es una cuestión, en mi opinión, también ejemplificativa.
Y claro, evidentemente, cuando uno ve cuando ve más que una sentencia como estas, que efectivamente, como todo está sometido al control jurisdiccional y todos podemos acertar o equivocarnos, y hay conceptos discutibles en las leyes y temas que a veces se consiguen probar y otras veces que no se consiguen probar, y por cierto, y esto es una demostración, esta sentencia, de que el sistema funciona y de que las cosas se revisan con imparcialidad. Bueno, aunque algunas veces de hecho, si Hacienda ganase siempre, uno sospecharía que el sistema pues está muy mal montado, lógicamente. Pero yo creo pero efectivamente, cuando todos estos mensajes se sacan de quicio, pues es una cuestión pues relevante, sobre todo porque de momento el tema, además, en primer término, no es firme, y en segundo lugar porque los impuestos se intentan cobrar con justicia y desde luego sirven para financiar el gasto público. Y si fuese generalizada la actuación o la situación en la cual una serie de contribuyentes de alto nivel adquisitivo, incluso millonarios abiertamente, no tributan, no solamente en España, sino que es que no tributan en ninguna parte, bueno, pues o bien los demás tendríamos que pagar muchísimo, lo que no pagan uno lo pagan otros, o a ver cómo financiamos el gasto público. Sí, está claro. Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y autor del libro Hacienda Somos Todos. ¿Hacienda Somos Todos? Pregunta. Muchísimas gracias por este ratito en la ventana y un abrazo muy grande. Muchas gracias a vosotros. Jordi Fábrega, gracias por la aportación. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.